¿Qué pasa ahí? Esto. Siguiendo la convención, un esfuerzo de Radio Conquistador de los Lagos y la Cámara Chilena de la Construcción, Delegación Regional Osorno y Puerto Montt, capital de la región de los lagos. Estamos sin duda viviendo tiempos de cambios, porque Chile está viendo tal vez cambios profundos, pero queremos conversar, queremos analizar, queremos seguir a la Convención Constitucional. Recordemos, el 25 de octubre del año 2020, un día domingo, 7.569.082 personas, chilenos, hombres y mujeres, concluyeron a votar. La opción, ¿quiere usted una nueva constitución?, obtuvo un 78,28%. Vale decir, 5 millones, casi 900.000, que querían una nueva constitución. Ante la segunda pregunta, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? La convención mixta, vale decir, parlamentario y ciudadano, obtuvo solamente un 21%. Y la Convención Constitucional obtuvo un 79%. Y este año, en plena pandemia, porque recordemos que estamos viendo una pandemia global, el 15 y 16 de mayo fueron las elecciones para elegir quiénes serían parte de este órgano colegiado, ¿cierto?, que son la Convención Constitucional. Y allí fueron elegidos 155 hombres y mujeres paritarios, además con participación de pueblos originarios y de todo Chile. Y esta convención comenzó a funcionar el día 4 de julio, un día domingo, una sesión solemne. Han transcurrido ya casi 3 meses y existe ya un reglamento. Y si hablamos en términos hípicos, estamos entrando ya en la recta final, que vale decir, se constituyeron las comisiones y comienza a debatirse el fondo de lo que debe ser una constitución. El esfuerzo que haremos todos los viernes, estimados auditores, será conversar con cada uno de los convencionales de la región de los lagos. Queremos que sea un espacio de respeto, de tolerancia, queremos que sea también didáctico. Queremos seguir a la Convención Constitucional, porque de todos nosotros, porque tiene que ver con Chile, porque tiene que ver con nosotros. Queremos saludar en primer lugar a Patricio Donoso. Él fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en tiempos complejos, 2018-2020, estallido social, pandemia, en fin. Actualmente es past president. Además, Patricio Donoso fue un hombre clave en establecer los protocolos sanitarios para que un gremio, una industria tan fundamental para el funcionamiento de la economía de Chile pudiera funcionar, y efectivamente funcionó muy bien. Pero también un hombre que ha sido muy activo en involucrar el gremio en el debate, en la discusión de la Convención Constitucional. Además, un hombre de regiones. Queremos saludarlo, Patricio Donoso, bienvenido aquí a siguiendo la Convención en Radio Conquistador Red Los Lagos. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar de algo tan importante para el país. Así que los felicito por la iniciativa y le agradezco esta posibilidad de estar con ustedes. Y también queremos saludar a Juan Luis Josa, joven historiador, recién me enteré que tenía apenas 39 años, un hombre que es historiador, estudió en la Universidad de Oxford, sacó su doctorado, doctor en Historia Moderna, investigador del Centro de Estudios Públicos, autor del famoso libro muy citado, Chile Constitucional, donde nos habla especialmente de los 4 grandes procesos constituyentes de la historia de Chile, la de 1828, 1833, 1925 y 1980. Fue candidato a convencional, que sacó una buena votación, pero por el tema del cupo no quedó electo. Juan Luis Josa, bienvenido a Siguiendo la Convención aquí en Radio Conquistador de los Lagos. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias, Hardy, por la invitación, por la presentación. Me pillaron en el trajín de la capital, así que por eso estoy en el auto, pero muy agradecido de estar con ustedes y un gran saludo también a Patricio. Muchas gracias, Hardy. Patricio Donoso, se dice que los tiempos están cambiando. ¿Por qué el gremio tan importante como la Cámara Chilena de la Construcción le interesa discutir la convención? Han elaborado un documento, construyamos un país para todos, un país que integra, un país que impulsa, un país que construye. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes como gente de este país, como gente que trabaja, que da mucho empleo? ¿Por qué le interesa abordar y meterse el tema de la nueva constitución, Patricio? Porque una constitución en sí mismo son las reglas de juego que estructuran el devenir, ¿no es cierto?, de una sociedad con una mirada de mediano a largo plazo. Pero además entendemos que este proceso va mucho más allá de la constitución o lo que se entiende por una constitución propiamente tal,
sino que es un ejercicio que como sociedad nos estamos planteando estos distintos procesos de transformación que tú mencionabas. Nosotros estamos convencidos que como país, como sociedad, hemos evolucionado mucho en las últimas décadas, pero al mismo tiempo esa evolución ha ido generando nuevos desafíos que no hemos sabido estar a la altura como sociedad, los distintos actores que la componemos. Y ahí se genera un espacio a través de un hito asociado a lo que es desarrollar una propuesta de nueva constitución, pero que tiene muchas otras dimensiones. Y eso lo hemos visualizado en las obras, con nuestra gente, en distintos espacios de conversación, donde lo que importa es conversar sobre lo que somos hoy, pero principalmente sobre lo que queremos ser el día de mañana. Algunas de esas cosas se van a reflejar o se pueden llegar a reflejar en un texto de propuesta constitucional, otros serán de aspecto normativo, pero tal vez principalmente son conversaciones que como sociedad tenemos que tener y son acuerdos tal vez no tan explícitos que quedan en un documento, sino que son acuerdos que quedan como grabados en un acuerdo de sociedad. Así que esperamos aportar hacia eso, hacia lograr eso. Aquí hay un proceso definido por la institucionalidad, donde estamos todos invitados a participar, pero no hay un resultado conocido. Por lo tanto, asumimos que nuestro rol es aportar con nuestra mirada a conseguir un buen resultado a este proceso. Pero Patricio, pero leo un poquito de... Porque claro, ha pasado más de un año que fue el plebiscito, ¿cierto? Un día domingo, y usted como gremio ha estado trabajando, entiendo yo, en todas las regiones, con sus afiliados, que son muchísimos en todo Chile, han elaborado un documento que le llaman Construyamos un país para todos. Primero, ¿dónde han puesto el énfasis? Veamos también cuáles son sus esperanzas, cuáles son los temores, para hablar también con harta franqueza, porque tal vez es un minuto en que para algunos, hablar de empresariado como una mala marca, por qué hemos llegado a esto, pero antes de eso hablemos del documento que usted han venido trabajando durante más de un año, Patricio Donoso. Bueno, ese documento es nuestra manera de enfrentar este proceso, o sea, nos da una base conceptual de cómo queremos vivir este proceso. Y el título no es casual, cuando hablamos de construir un país para todos, el construir tiene un sentido de cambio, pero el sentido de cambio hace la evolución. Cuando hablamos de un país, lo acotamos a lo que es nuestro, lo que nos representa, lo que nos une, nuestras raíces, nuestras tradiciones, y donde queremos seguir desarrollándonos, donde queremos seguir viviendo, donde queremos que nuestros hijos, nuestras descendencias futuras, ¿no es cierto?, se sigan desarrollando. Y cuando hablamos para todos, hay un significado de un diagnóstico, pero también de una perspectiva hacia el futuro. Entendemos, y nosotros mismos lo hemos hecho ver hace mucho tiempo, que hay situaciones que están afectando, que están generando ruido, dolor a la sociedad. Por ejemplo, en nuestra misma industria, el acceso a la vivienda, el desarrollo no bien pensado, no bien planificado en las ciudades, lo mismo a nivel territorial, ¿no es cierto? Y ese tipo de situaciones hay que reconocerlas para poder, en todos los planes que hagamos al futuro, solucionarlas. Y cuando salimos del diagnóstico y nos vamos a la perspectiva del futuro con el para todos, implica que el objetivo hay que ponerlo allá. Nosotros no creemos que sean los medios lo más importante. Lo que nos está reclamando la sociedad es que las soluciones, las perspectivas de solución le lleguen a todos, no a algunos pocos dependiendo del tema en cuestión. Por lo tanto, ahí hay una perspectiva en poner el foco en la solución real de las demandas de las personas, de las necesidades, dado los desafíos que tenemos hoy. Hace 20, 30 años atrás, nuestro gran objetivo social era superar la pobreza extrema. Hoy en día nos cuestionamos cómo darle calidad de vida a un segmento que son los adultos mayores, que han aparecido producto del aumento de esperanza de vida, o cómo dar un buen servicio de salud que tenga acceso, ¿no es cierto?, los distintos tipos de familias y personas en este país, o las mismas regiones en las cuales estamos. O sea, las regiones quieren ser parte del desarrollo. Bueno, parte de eso, no en su totalidad, parte de esos temas se discuten, y las partes importantes tal vez en una constitución. Y así podríamos seguir enumerando otros ámbitos, como puede ser el desarrollo de las ciudades, como puede ser el desarrollo de cómo enfrentamos los desafíos de sostenibilidad, ¿no es cierto?, el desarrollo de compatibilidad del medio ambiente, etc. Antes de conversar con Juan Luis Osa para meter un poco la historia de las constituciones, ¿cómo fue el debate al interior de las distintas delegaciones regionales de la Cámara de la Chilena de la Construcción? Porque ustedes están a lo largo de todo Chile. Hay un dicho que cuando hay que ir a una ferretería a ver cuántos clavos se venden, porque mientras más clavos se venden significa que el país está marchando. Hay un dicho, ¿cierto?, de los economistas. Pero ¿cómo fue el debate? Porque aquí ustedes tuvieron que parar la construcción. O sea, ustedes se pusieron a discutir sobre constitución. ¿Cómo fue el debate? ¿Cómo fue el ánimo, Patricio?
Yo creo que, Hardy, que el proceso partió un poco antes, ¿no? Tú mencionabas que a mí me tocó liderar el gremio para el 18 de octubre del 2019. Nosotros en esa fecha habíamos lanzado con anterioridad una invitación a toda la industria a sentarnos a conversar. El tema era la reflexión de seguridad, pero para ser bien sincero, el tema era una anécdota. Nosotros sentíamos que necesitábamos generar espacio de conversación en las obras entre las distintas personas que componemos el desarrollo de una obra, el desarrollo de una empresa, la construcción. Nos llamó mucho la atención, estoy hablando en septiembre del 2019, la cantidad de distintas empresas, y no solamente el rubro de la construcción, que se fueron inscribiendo para tener esta instancia. Fijada desde el comienzo para el 5 de noviembre del 2019. Todos sabemos lo que pasó el 18 de octubre, y nosotros mantuvimos a firme nuestra propuesta de juntarnos ese día. Y ese día fue maravilloso, ese día 500.000 personas en los distintos lugares de nuestro país, las distintas regiones, organizada por estas 18 cámaras regionales, nos sentamos a conversar. Por cierto, pasamos rápidamente de la seguridad laboral a los temas que nos convocaban en ese momento, y ahí entendimos que era necesario generar este espacio país para entender el presente y también proyectarlo hacia el futuro, pero con una mirada donde realmente la gente pueda lograr acceder a soluciones que son, tal vez no es la solución primaria de sobrevivencia, de cuestionarse qué es lo que tengo que comer o qué es lo que vamos a comer hoy, pero sí son tal vez la siguiente derivada. Cómo mantener, ¿no es cierto?, con vida y buena calidad de vida a los adultos mayores, acceso a salud, como te mencionaba, en distintos ámbitos básicamente. Y eso es lo que nos convocó después de nuestra reflexión interna, y por eso nace el documento, y así lo hemos seguido desarrollando. Ahora, el documento no está escrito en piedra, sino, como te mencionaba antes, una base conceptual para salir a conversar, pero para enriquecerlo con las propias conversaciones. Creemos que esto es un proceso, y estamos dispuestos a vivir el proceso. Y eso implica, por cierto, recoger también las miradas de otros que nos hagan sentido o que hagan de esta construcción algo mucho más rico para el país. Sí, Juan Luis Josa, usted es doctor en historia contemporánea, historia moderna, y sacó este libro de Chile Constitucional. Chile tiene desde los 211 años de vida republicana, llamémosle así. Han habido 10, 11 ensayos constitucionales, algunos más fallidos, otros más extensos, y claramente las constituciones del 23, del 28, del 33, del 25, del 80 son como las pilares, las cuatro. Antes de eso, ¿por qué es importante una constitución para una república, para un país, Juan Luis Josa? Bueno, las constituciones son el gran marco institucional que se dan las sociedades modernas para precisamente vivir en sociedad, ¿no? Las constituciones tienen dos grandes objetivos. Por un lado, diseñar la arquitectura del Estado, ¿no? Y la distribución del poder, ¿no? Porque una de las esencias, o digamos, uno de los objetivos esenciales de toda constitución es intentar equilibrar el poder de forma tal que nadie ni nada tenga un poder excesivo sobre el otro, ¿no? Y para eso entonces se requiere un diseño institucional, una arquitectura institucional que reparta, que divida el poder entre los distintos actores de la sociedad. Esa, digamos, podríamos decir, es la parte orgánica de la Constitución. Y una segunda parte, que es la más dogmática, tiene que ver con los derechos que las constituciones nos asignan a nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, con el objetivo de respetar las reglas, de vivir en sociedad, de ser parte de un colectivo, ¿no? Y ahí están derechos políticos, derechos económicos y derechos sociales, ¿no? La gran discusión, me parece hoy, Hardy y Patricio, tiene que ver con qué tipo de derechos vamos a ver plasmados en la futura Constitución, aunque también creo que se va a detener la Convención latamente en discutir, en conversar sobre el sistema político que vamos a tener a partir del año 2022. Todo lo cual quiere decir que estamos viviendo en lo que los historiadores denominaríamos un evento histórico. Esto no es un mero hecho, no es una mera coyuntura, esto es un evento estructural que va a cambiar finalmente, para bien o para mal, no lo sabemos, ojalá que para bien, nuestra convivencia política. Que yo no quisiera, durante todos estos programas, no quisiera hablar de los flecos que han habido al lado, sino que a ver si nos metemos en los temas de fondo, porque, por ejemplo, esta semana, una de las constituyentes de Chile Vamos, Constanza Juve, dice: somos muy minoría, la Constitución, la izquierda hoy día puede hacer la Constitución que quiera, no nos necesita.
como historiador, cuáles son tus temores, cuáles son tus esperanzas? Porque convengamos una cosa, Juan Luis Josa, en estos 211 años es primera que en Chile la Constitución, y en pocas partes del mundo, la Carta Magna está siendo redactada por los hombres y mujeres de todo el territorio. Yo además tengo una opinión personal, que aquí está lo variopinto de la sociedad chilena, al margen de los porcentajes, si está bien, pero está expresada la sociedad chilena en su conjunto, ¿cierto? ¿De qué cosas habría que estar atento, Juan Luis Josa? Bueno, lo primero es que tú tienes toda la razón. Esta es la primera vez en la historia de Chile que la ley fundamental, que es la madre de todas las leyes, va a ser construida, pensada de abajo hacia arriba. No va a ser el producto o el resultado de una conversación entre cuatro paredes, como sí ocurrió en el proceso constituyente el año 80, y a medias también el año 25, el 33 y el 28. Hoy que vivimos en una sociedad sumamente diversa, heterogénea, democrática, me parece sumamente correcto y positivo que la ley fundamental vaya a ser el resultado de una conversación democrática y social que, como todos bien sabemos, se está llevando a cabo en la Convención Constitucional. Eso, por supuesto, tiene un grado de responsabilidad que es mayor, porque ya no vamos a poder echarle la culpa a nadie, si es que el resultado es bueno, mediano o malo, ¿no? Sino que vamos a ser nosotros, como ciudadanos que fuimos a votar por el apruebo o por el rechazo, porque hemos sido parte del proceso constituyente, quienes vamos a ser los responsables de dos cosas. En primer lugar, de que la nueva Constitución tenga una legitimidad de origen intachable, que nadie pueda echarle la culpa en 5 años más, no, que mira, es que el proceso fue cooptado por una fuerza A, mientras todos esperábamos que iba a ser una combinación de fuerzas las que iban a llevar adelante el articulado. Pero más importante, o quizás, o tanto más importante, es nuestra responsabilidad entregarle una legitimidad de ejercicio a la Constitución. Porque una cosa es redactar el cuerpo legal y otra cosa es llevarlo a la práctica e implementarlo. Yo al menos he sido siempre de la idea de que la Constitución se va a demorar más o menos unos 10 años en implementarse. En ese lapso de tiempo es sumamente importante que nosotros los ciudadanos participemos del proceso para, insisto, darle una legitimidad de ejercicio que me da la impresión ni la Constitución del 80 ni la Constitución del 33 alcanzaron del todo. Sí, la Constitución del 25, pero eso son por otras razones. Porque mira, la Constitución del 28, la de 1833, la de 1925 y la de 1980 surgen también productos de situaciones políticas, sociales bien dramáticas, desde la batalla de Nircay, la guerra civil, después el levantamiento de los militares del 25 con Alessandri, en fin, ¿para qué hablar de lo que significa el 1980? Y esta también surge en un contexto de lo que algunos llaman estallido social, nombre que queremos darlo, pero un momento de alta conflictividad política, social, cultural. Y por tanto, algunos podrían desconocer si tú pones en duda no su legitimidad de origen por eso o en el desarrollo ahora de lo que viene en la discusión, Juan Luis Josa. No, yo no pongo en cuestionamiento la legitimidad de origen del proceso actual, porque de hecho siempre he pensado que la solución a la crisis social, esto es, el itinerario constituyente, era la mejor solución que se podía adoptar en ese minuto, ¿no? Eso no quiere decir, sin embargo, que la legitimidad esté garantizada hacia el futuro, porque la legitimidad de origen ya comenzó, pero no ha concluido del todo, sino hasta que tengamos el texto en nuestras manos y lo podamos leer y lo podamos, digamos, argumentar con los vecinos, etcétera, ¿no? Entonces está en juego todavía ese proceso inicial, ese momento inicial que yo sinceramente espero que logre la legitimidad de origen necesaria para no estar en 10 años más en un atolladero constitucional como el que estamos hoy. Insisto, creo que la salida institucional, el itinerario constituyente, comenzado el 15 de noviembre del año 2019, era la única salida posible. Lo único que espero ahora es que los convencionales se acuerden de ese momento coyuntural y estén pensando en el futuro del país cuando se pongan a redactar el fondo del articulado. Estamos en el programa Siguiendo a la Convención en Radio Conquistador Red Los Lagos
conversando con Patricio Donoso, past president de la Cámara Chilena de la Construcción, y con Juan Luis Josa, doctor en Historia Moderna. Vamos a una pequeña pausa comercial y estamos de regreso. Volvemos de inmediato, porque esto sale mañana por si acaso. Volvemos al tiro, ¿cierto, Dico? Tú me dices. A ver, tú de nuevo. Siguiendo la convención en Radio Conquistador Red Los Lagos. Última semana de octubre, efectivamente es una aventura que estamos iniciando. Reitero, queremos que los auditores de la región de los lagos estemos atentos a lo que ocurre al interior de la convención. Quiero que sepan, por ejemplo, que en el distrito 25-26, ¿quiénes son los convencionales constituyentes? Está Julio Álvarez, el distrito 26, Adrián Ampuero, distrito 26, Gaspar Domínguez, también del distrito 26, Harry Jürgensen del 25, Catherine Montalegre del 26, María Cecilia Uvilla del distrito 25 y Mario Vargas del distrito 25. Pero además también se incorpora Alexis Caiguán, que forma parte de escaño reservado a pueblo originario. Estos 8 convencionales con los cuales estaremos conversando durante las próximas semanas, porque queremos hablar con la gente nuestra. ¿En qué están? ¿Cómo va su trabajo? Queremos saber en qué comisiones participan. Recordemos que a partir de ahora hay 7 comisiones de la Convención Constitucional: sistema político, principios constitucionales, forma de Estado, derechos fundamentales, medio ambiente, sistema de justicia y sistema de conocimiento. Porque, Juan Luis, para seguir un poco, después volvemos nuevamente con Patricio Donoso, porque el desafío que tiene es cómo efectivamente, a propósito de lo que usted estaba planteando, de estar atento, seguir, de participar, es que hasta el minuto, claro, los medios de comunicación están hablando más bien de los problemas que han habido, algunas performances, a veces tampoco no han contribuido muchos concejales. Recordemos lo que pasó con el convencional Rojas Vade, ¿cierto? Pero para meternos en los temas, este país requería efectivamente meterse en lo que podríamos llamar un cambio de época, y por tanto se requería una nueva constitución, Juan Luis Josa. Mira, en la discusión, al menos en sede académica, tiene bastantes años. La pregunta respecto a si era necesario o no embarcarnos en una profunda reforma de la Constitución o abiertamente en un proceso constituyente como lo fue el del año 25 o el del año 28. En mi visión particular, yo al menos desde hace unos 5 años que estoy pensando en sede académica, sobre todo, que en la necesidad de resolver el problema de la legitimidad de origen y de ejercicio que todavía pesa sobre la Constitución del 80. De hecho, buena parte de mi libro, que tú citaste al principio del programa, busca responder a esa pregunta. ¿Cuál es el problema que tiene la Constitución del 80 y cuáles son los efectos que ha tenido, efectos concretos y simbólicos también, que ha tenido en la larga historia de la transición a la democracia? Y esa pregunta no es automáticamente respondida de la misma forma si tú vas a un sector o al otro, ¿no? Lo cual quiere decir que es un pacto constitucional que no nos unió del todo. Y esa desunión, esa falta de unidad, nos llevó en parte al conflicto que derivaría luego en el estallido social. No estoy diciendo con esto que el estallido social haya sido la respuesta a la pregunta constitucional, devino en eso, pero no cabe duda que el problema de la legitimidad, que es un problema constitucional, está detrás, digamos, del gran problema material y concreto que todos vimos en el estallido. Porque Patricio Donoso, Juan Luis Josa habla que se requiere un pacto social que esté muy amalgamado, así como como el hormigón armado, cuando ustedes construyen estos edificios, y Chile puede estar orgulloso que tenemos tremenda constructibilidad, ¿cierto? Y cada terremoto que hay mejoramos nuestro estándar de construcción. Ustedes están a lo largo de Chile, son de verdad una viga maestra para que el país salga adelante, y así carretera, consultorio, en fin, y son miles de personas que trabajan, hombres, mujeres, y cada día se están incorporando más mujeres a la construcción, Patricio. Cuando hablamos de pacto social, hablemos sobre eso. ¿Cómo también está ocurriendo al interior de ustedes? Porque es probable que esto haya sido un masazo para todos nosotros, ¿cierto? Y ¡pum! Una nueva constitución, hay que discutir, hay que meter, hay que leer.
que no sea solamente en materia de abogados. Usted como gremio, como hombres que están todos los días sacando, rompiéndose el lomo porque este país salga adelante. ¿Cómo es el tema del pacto social también al interior de la propia industria, Patricio Donoso? Bueno, lo vemos como algo muy importante. Ahora, repito que eso se logra o se puede lograr a través de distintas vías y no son excluyentes una de otra. Yo concuerdo con lo que dice Juan Luis, que estamos en este proceso, digamos, ¿no es cierto?, constitucional, y hay que aprovecharlo para que este proceso ayude a eso, a fortalecer ese pacto social, esa construcción de una visión común hacia el largo plazo que nos convoque como sociedad. Como tú bien dices, Harry, nosotros en nuestro día a día no andamos con la Constitución de turno bajo el brazo, digamos, así que ha sido un tema que no hemos tenido que meter, a diferencia de Juan Luis, que tal vez lleva años y sus redes, ¿no es cierto?, reflexionando a propósito de él, pero asumimos que esto es, lo constitucional es algo necesario para lo que tú mencionas, digamos, para un desafío que nos convoca como país, que en esta oportunidad puede ser la oportunidad a través de este proceso constitucional. Y por eso que nos hemos planteado qué es lo que nosotros podemos aportar como una organización gremial, una organización de la sociedad civil, ¿no es cierto? Nosotros no somos parte de la convención de las 155 personas que fueron elegidas para escribir, pero este proceso va mucho más allá de quienes están ahí, ¿no es cierto? Es una invitación a que muchos se involucren. Yo creo que parte de la legitimidad que se le ha ido dando, y concuerdo con lo que dice Juan Luis, que este es un proceso y que va a durar mucho tiempo, pero creo que la sociedad ha ido aportando con grandes hitos a construir esa legitimidad, o sea, la participación en el plebiscito que definió realizar este proceso, la participación en la elección de los convencionales, a pesar de de todas las restricciones existentes. Eso habla de una sociedad que está, digamos. Ahora, yo creo que faltan muchas etapas por delante para seguir legitimando, y tal vez la más importante, por lo menos de este proceso hasta generar una propuesta. Creo que el participar activamente en las instancias que determina el reglamento de participación popular es fundamental, porque ahí no solamente uno va a aprobar un proceso, sino que tiene la posibilidad de colocar temas, de adherir a temas, de hacer una bajada a algo más concreto de qué es lo que es una constitución. Yo sí creo que hoy en día mucho de lo que se ha ido definiendo en base a un concepto aún medio etéreo, ¿no es cierto?, o medio amplio de qué es lo que es la Constitución. Pero, por ejemplo, Patricio, usted en el documento que han trabajado durante este año, dicen como eje, un país que integra. Y hay temas, por ejemplo, la descentralización, acerca del medio ambiente, que son temas que yo creo que... ¿cuál es la opinión que ustedes están trabajando, por ejemplo, con la descentralización? Recordemos que este año se eligieron gobernadores regionales, en la cual, por tanto, allí debiera haber mayor participación de las regiones. Usted es un hombre de región, usted es un hombre de Rancagua, de la sexta región. La descentralización es un factor importante, por ejemplo, para un gremio como usted. Muy, muy importante, tanto así que nosotros lo habíamos trabajado ampliamente el año 2017, convocando a todas las cámaras regionales que fueron a su vez a convocar a distintos actores en cada región, y elaboramos un documento que eran las 7 propuestas para el desarrollo de Chile desde las regiones, donde 5 de esas 7 tienen un perfil de propuestas, tienen un perfil para ser tratado en una conversación constitucional. Por lo tanto, esto no son temas que veníamos hablando, como el que tú mencionabas, y en otra cantidad de ámbitos, y que ahora uno le da una mirada constitucional, digamos. O sea, si estamos en un debate, una reflexión, una construcción de una constitución, bueno, hagamos un poco el consolidado de todos estos temas que a nosotros históricamente nos han interesado y pongámoslo a disposición. Pero hay un segundo tema que puede ser más complicado. Mire, estamos en la región de los lagos, pero en la región de Valparaíso fue electo un gobernador con más del 40% de los votos porque planteó el tema del agua. ¿Ok? Y estamos en minuto de cambio climático. En nuestra región estamos con un déficit de agua de 25%, no obstante que el año en Puerto Montt llueve 1.820 milímetros, igual estamos con un déficit de un 24%. Y aquí están surgiendo movimientos de defensa de los humedales, de los pompones en Chiloé, de nuestros fiordos, de nuestros fondos marinos.
Por tanto viene aquí, no digo un choque de trenes, pero viene un debate importante entre desarrollo y cuidado del medio ambiente, y ustedes como gremio, como industria, de alguna manera también pueden ser horquillados. ¿Cómo se puede ir trabajando en eso? ¿Cómo podemos compatibilizar desarrollo con protección del medio ambiente? Porque convengamos, y después también podemos hablar con Juan Luis José esto, que el tema medioambiental en los convencionales está pero a sangre y fuego, casi como las leyes de la Biblia. Bueno, algunos lo ven como un choque de trenes, otros lo vemos como las sanas tensiones que nos va provocando el desarrollo y que tenemos que ser capaces de ir encontrando el óptimo. O sea, yo prefiero estar enfrentando estos problemas a estar enfrentando un dilema de cómo alimentamos al 50% de la población que está bajo la línea de pobreza. Y tenemos que entender, efectivamente, cuando tenemos la posibilidad de mirar a largo plazo, es porque estamos en otro estado de sociedad, donde, por cierto, nos interesa cuidar el medio ambiente, pero tenemos que ser capaces de compatibilizarnos con la generación de oportunidades de desarrollo social, generación de trabajo, etc. Y yo creo que la actitud para enfrentar esto es muy importante en cuanto a que busquemos un objetivo común, el bien común. Si cada uno se estaciona en su vereda, en su posición, difícilmente vamos a lograr algo, digamos. Esto mismo que tú planteas en el medio ambiente son dilemas o tensiones que enfrentamos en distintos ámbitos del desarrollo. El 90% de la población en Chile vive en las ciudades. Bueno, ¿cómo hacemos para que esas ciudades se desarrollen de buena manera? Dando acceso a la vivienda, espacios compartidos. Todos estamos felices porque hemos aumentado la esperanza de vida, pero eso implica mejores pensiones, mejor atención de salud, oportunidades laborales para ese segmento, y esas son las tensiones que tenemos que tener la madurez como sociedad para enfrentarla y darle una solución. Porque qué buen punto, Patricio. Mira, tú debes saber que en el sur de Chile, los últimos 3 años están viniendo miles de personas a vivir aquí en la cuenca, Puerto Vara, Frutillar, Yanquihue, están creciendo muchísimo. Hay temas todavía, algunos pendientes comprando reguladores, pero hay una tensión entre ciertos o sea, tú lo planteas como una crisis de oportunidad, más bien una crisis de crecimiento. Es que yo creo que esas son las verdades incómodas del desarrollo que nunca hemos sido capaces de plantearlo. El desarrollo no es un camino de puras buenas noticias. Tiene buenas noticias, pero también tiene desafíos que hay que ponerse a la altura y ojalá anticiparse. Y lo que pasa acá es que no nos hemos anticipado. Tú mencionas la realidad que tienen ahí en tu zona, en la ciudad de tu zona. El déficit de planificación territorial que tenemos, ya sea en zona urbana o en territorio ampliado en este país, es tremendo. Debe ser de las cosas en que estamos más retrasados. Y eso está provocando hoy en día un sinnúmero de problemas. Está provocando que las zonas donde se puedan construir sea un bien escaso. Por lo tanto, se encarece, ¿no es cierto?, el acceso a vivienda. Está provocando que no se consoliden centros urbanos bien equipados, con buen acceso a servicios. Implica que las zonas que son colindantes, ¿no es cierto?, pueblos más rurales no tengan buena conectividad con las zonas centrales. Claro, las buenas prácticas de planificación en países que están bien aspectados en este ámbito, no planifican en función de lo que era esa zona o esa ciudad hace 20, 30 años, como lo hacemos nosotros, sino que la proyectan para los próximos 30, 40, 50 años, y ahí empiezan las construcciones y los desarrollos. Patricio, ¿usted cree que debiera ser más activo en el debate público, que debiera trabajar más con los municipios, meterse más en las ciudades, opinar más, estar desde usted, desde la industria, desde el gremio, desde la construcción? No estar a veces, no lo digo por usted, pero muchas veces los gremios están un poco como de espaldas, como justificando. ¿Creen que este minuto que estamos viviendo como Chile también es una oportunidad para que los gremios, en este caso como la industria de la construcción, debiera estar más activos en el debate público ciudadano? Yo creo que es una oportunidad para que todos estemos más activos. Y sin duda, parte de todos somos nosotros. Es una intención que ya tenemos hace bastante tiempo, sobre todo en nuestros ámbitos de acción, en el territorio, en cada una de las representaciones que tenemos. Y sin duda tenemos que seguir potenciándolo. Aquí este no es un ejercicio que uno en poco tiempo, en el corto plazo, articula redes, genera confianza, pero es un camino que ya empezamos y que soy un convencido que lo único que queda hacia adelante es profundizarlo. Porque Juan Luis Josa, se dice que de repente en Chile algunos se quedan callados, se deja espacio para otros y tal vez algunos para los más vocingleros. Te hago una pregunta, usted historiador, viene llegando, entiendo, del extranjero, ¿cómo están mirando desde otras partes del mundo este proceso? Los académicos, el mundo de la universidad, ¿cómo están mirando el proceso chileno, Juan Luis Josa? Yo creo que lo están mirando con muchísima atención. A ver, yo diría que los constitucionalistas internacionales con los cuales yo de una u otra forma he estado en contacto en este año están muy
muy esperanzados de que un proceso con estas características, que como decía anteriormente, surge de abajo hacia arriba, termine de buena forma. Porque bien sabemos que otros procesos constituyentes en en Latinoamérica de las últimas décadas no han terminado demasiado bien, ya sea porque las convenciones se transforman en asambleas constituyentes permanentes, porque no generan los cambios esperados por la sociedad, etcétera. Y en ese sentido hay mucho constitucionalista internacional, norteamericano, anglosajón, sobre todo, que son los que con los cuales he estado algo en contacto, que ven una luz de esperanza para el constitucionalismo del siglo XXI en relación al caso chileno, ¿no? Y por eso que es tan importante también y es tan alta la responsabilidad que tenemos todos como sociedad de que este proceso efectivamente termine de buena forma. ¿Qué es lo que yo entiendo por un proceso que termina en buena forma? Que sea votado en el plebiscito de salida, que ojalá la opción sí sea mayoritaria, pues de otra forma, si la opción sí gana por un par de votos, pucha, quiere decir que el texto no nos unió, no fue la casa de todos, y yo sinceramente espero que en ese plebiscito de salida podamos ir empezando a construir un texto, digamos, que nos volvió a unir como sociedad. Juan Luis, ¿cuál debiera ser el rol de los historiadores? Claro, los historiadores están para analizar lo que pasó, para entender el presente y proyectar el futuro, ¿cierto? Pero a propósito de algunas discusiones como la historia de Chile y el negacionismo, ¿qué rol debieran cumplir los historiadores en esto? Porque claro, ese es un tema, ¿cierto? El tema del negacionismo que se está planteando en el reglamento de ética aprobado por la Convención Constitucional, ¿cierto? Que consagraría la figura del negacionismo como falta y establece sanciones. Pero en estos debates, Chile, así como es prolijo en poetas, también es prolijo en historiadores. Ahora hay una camada joven de hombres y mujeres historiadores. Ustedes no deberían ser más activos, así como le planteo yo también a Patricio Donoso, que tal vez los gremios, y usted también como académico, para que no quede todo solamente en manos de abogados. Por supuesto. Déjame decir algo, si me permite, Hardy, respecto a la moción sobre el negacionismo. La verdad que es de todas las cosas que se han discutido en la convención, que yo estoy de acuerdo contigo, muchas veces la prensa o los medios se concentran más bien en la parafernalia y en la performance, y no en las muchas cosas que se han discutido de fondo. Me parece que de esas cosas de fondo que se han discutido, la del negacionismo es por lejos la más peligrosa y la más equivocada. No solo lo digo esto en mi condición de historiador, en donde no cabe ninguna duda que para hacer buena historia tenemos que estar abiertos a distintas interpretaciones, sino que lo digo como ciudadano que cree fervientemente en la libertad de expresión. Porque yo puedo estar completamente en desacuerdo con lo que dice una persona A, pero si esa persona A no es un delincuente, no está tirando piedras en la calle, no está matando a nadie, yo voy a hacer todo lo posible por respetar su libertad de expresión y por combatir su argumento con nuevos argumentos, no a través del veto o de la aniquilación del otro, ¿no? Cuestión que me parece sumamente totalitaria, está en el nazismo y está en el estalinismo, ¿no? Entonces, creo que es una discusión que pareciera zanjada, porque ya se aprobó en el reglamento, pero que nosotros como sociedad civil deberíamos volver a retomarla, porque ahí está en juego uno de los grandes derechos y victorias de la sociedad moderna, que es la libertad de expresión. Y ahí, volviendo más a la segunda parte de tu pregunta, por supuesto que los historiadores tenemos que jugar un rol. Somos parte de la sociedad civil y somos parte también de aquellos que generan conocimientos para la sociedad, ¿no? Y yo esperaría... Sí. Perdón, y yo esperaría un debate más abierto por parte del gremio de los historiadores e historiadoras. Sentarnos a pensar con nuestras herramientas, con nuestros trabajos de archivo, sentarnos a pensar qué tipo de sociedad queremos construir para el siglo XXI. Pero te pregunto algo, Juan Luis, porque estos días yo he estado bien atento a las polémicas entre Fernando Atria, ¿cierto?, y Christian Barker, por ejemplo, y donde Atria le hace bastante apología a Carl Schmitt, que fue el jurista que adhirió al nazismo y que fue gran adversario de otros, digamos, como Kelsen. Debates a veces muy intelectuales, muy profundos. Yo tengo una opinión al respecto, pero Juan Luis, ¿no crees tú que a veces tal vez estamos viviendo, y aquí te pregunto como historiador y no a ti, que tal vez se está subvalorando la reflexión
tal vez se está subvalorando la mirada tal vez más pausada, que esto también requiere un debate constitucional, tal vez por los tiempos, el tiempo de redes sociales, ¿cierto? El tema de las fake news, el tema de estigmatizar al que piensa distinto. O sea, porque igual estamos viviendo tiempos complejos, Juan Luis, desde el punto de vista del proceso largo de la historia, pero estamos viviendo un tema muy acotado: crisis económica, crisis sanitaria, crisis económica, crisis cultural. Por favor, no, es para algunos una pequeña tormentita que estamos teniendo, ¿no? Y estos Totalmente. debates, Marque Atre, por ejemplo, que están en el antípoda ambos. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, Juan Luis Josa? Bueno, yo en ese debate en específico estoy completamente de acuerdo con Banken, digamos. Creo que reflexionó muy bien respecto a cuál debe ser el rol de los intelectuales en un momento tan importante como el actual, pero sobre todo, qué valor le vamos a asignar a la violencia como mecanismo de resolución de problemas, ¿no? Y me parece que la declaración de Fernando Atria, implícita o explícitamente avalando la violencia del 18 de octubre del 2019, pero no así el del 2021, está muy descaminada. No es una reflexión que verdaderamente se haga cargo de cuál es el rol que debe tener la violencia en una sociedad democrática. Para mí no tiene que tener ningún valor, ¿no? Y no hay justificación alguna, por mucho que nos guste el resultado de esa violencia, que nosotros como demócratas tengamos que aceptar, ¿no? Ahora, respecto a los tiempos, porque yo creo que tú tienes toda la razón, Harry, porque dices, muchas veces resolvemos cuestiones muy rápidas, ¿no? Y eso en parte tiene que ver con que el tiempo de la convención es muy corto, con lo cual la discusión no pareciera tener suficiente espacio para que se explaye, ¿no? Pero también creo que tiene que ver con que pareciera que algunos convencionales creen que por el mero hecho de poner algo por escrito en una constitución, esto se va a llevar automáticamente a la práctica, ¿no? Y por lo tanto resuelven el problema rápidamente, lo dejan por escrito y creen que la norma entonces va a construir una realidad. Cuando en realidad lo que ocurre es que las constituciones no construyen realidad, son las sociedades las que interpretan la norma, ¿no? Si nosotros creyéramos en lo contrario, entonces lo que tendríamos son normas que moldean nuestra vida diaria, y nosotros no podemos supeditarnos, digamos, a la norma, por muy importante que ésta sea. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener el espacio para reflexionar sobre qué sociedad queremos construir, y no aceptarla, digamos, como si fuera el maná, porque fue escrita por 155 convencionales o por quien sea, ¿no? Insisto, la ley no construye realidad, no al menos automáticamente. Son las sociedades las que construyen su realidad, y por eso es que las sociedades modernas son tan heterogéneas y diversas. Pero tú crees que, para ir cerrando, Juan Luis, ¿tú crees que en este periodo recién comienza la discusión de las comisiones? Debieran ellos estar entregando, se están comprometiendo a entregarlo el veintitantos de julio del próximo año, después sabemos que viene un El 25 de junio, sí. de salida, sí. Pero ¿tú crees que es una tremenda oportunidad lo que viene ahora, estos meses? Porque ahora se vienen los temas de fondo, como dices tú, ¿cierto? Una discusión, y hay una enorme cantidad de profesionales al interior. Yo reitero, allí está el variopinto de la sociedad chilena, ¿cierto? Tú también ves con esperanza que pueda salir algo que interprete lo que algunos llaman el alma de Chile. Así es, yo lo veo con esperanza. Te debo confesar que se me han ido disminuyendo algunas de mis esperanzas iniciales. Yo fui un ferviente partidario de la apruebo, como tú dijiste al principio, fui candidato a la constituyente, etcétera, pero todavía tengo mucha esperanza. Lo que me pone algo nervioso es el espíritu o la pulsión constructivista de algunos convencionales que creen, como decía antes, que el hecho de dejar por escrito una norma va a replicarse inmediatamente en la realidad. Eso es constructivismo constitucional. Y sabemos que las sociedades, sobre todo una sociedad abierta como esta, no funcionan así. Y déjame citar una muy buena frase que le leí a Arturo Fontaine la semana pasada. Las sociedades abiertas necesitan constituciones abiertas, no constituciones cerradas o clausuradas, porque precisamente porque son abiertas, estas cambian con el paso del tiempo, y por lo tanto nuestro marco constitucional también debería estar abierto a ser cambiado en las futuras generaciones. No todos los años, pero sí
dejar suficientemente espacio para que Pero, puedan por ejemplo, introducirse Juan cambios. Luis, sociedad exitosa, supongamos, Alemania, que salió, que se redactó su constitución en el 48, creo, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, o 49, no me acuerdo bien. ¿Es un mamotreto o son más bien normas generales? Yo siempre he pensado que las sociedades más exitosas son aquellas que tienen textos constitucionales generales. Por algo se le llama ley fundamental. No entran en el detalle. Su articulado no tiene como objetivo generar políticas públicas. Para eso existe la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es allí donde se resuelve la política cotidiana y por lo tanto las políticas públicas, ¿no? Si nosotros creemos que la Constitución es el lugar para definir políticas públicas, no nos va a ir bien, porque es muy probable que toda la toma de decisiones se judicialice y por lo tanto terminen siendo los jueces quienes terminen decidiendo qué política pública es financiable o qué política pública no es financiable. Claro, los Estados Unidos creo que son 27 articulados, ¿no? Son conceptos generales, Conceptos principios generales que luego se llevan a la práctica en la política cotidiana. Patricio Donoso, queremos agradecerle. Yo quiero que sigamos conversando durante estos meses que vienen. ¿Cuál es, a ver, su esperanza y su temor? Uno y uno, diga Patricio Donoso antes de despedir, sobre el proceso que se está abriendo, que estamos viendo. Mi esperanza es que seamos capaces como sociedad de rodear, pero rodear de buena manera este proceso, inyectándole momentos de encuentro, de diálogo y de acuerdo. Yo creo que ahí es donde se va a manifestar el alma de Chile. Y mi preocupación o mi temor es que esto se encapsule en lógicas pequeñas al interior de la convención, digamos, y no se genere esa conexión. Yo creo que el grueso, y eso sistemáticamente se ha manifestado en distintos estudios, el grueso de la sociedad en nuestro país privilegia la democracia, privilegia el acuerdo, privilegia el construir el bien común y mirar hacia un futuro que sea por lo menos que nos proyecte de buena manera como sociedad. Así que cada uno tendrá que hacer desde donde está el máximo de su esfuerzo para que eso se logre. Juan Luis, también muchas gracias. Yo quiero que sigamos hablando de más adelante en los próximos programas. Temores, por supuesto, esperanza, otra experiencia, otra encantado. en el mundo. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Hardy. Fue un gusto estar en este primer gran programa. Bueno, y efectivamente... Y saludos, Patricio, a la distancia. Saludos también a Patricio a la distancia. Sí, igual, Juan Luis. Muchas gracias, Patricio. Y a los auditores, decirle, primer programa, estamos contentos, estábamos un poquito nerviosos al principio, porque efectivamente, como dijo Patricio Donoso, podemos rodear bien la convención, con diálogo, con respeto, con tolerancia. Nosotros aquí queremos seguir la convención todos los viernes, desde el sur de Chile, para hablar con la gente nuestra, para estar atentos a lo que está ocurriendo, porque efectivamente este país nos pertenece a todos los chilenos, hombres, mujeres, de distintas géneros, distintas opciones políticas, religiosas, deportivas. Que tengan un buen fin de semana y muchas gracias. Y con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción y Conquistadores de los Lagos, estamos terminando este primer programa siguiendo la convención aquí desde el sur de Chile. Muchas gracias. Ya, pues.